Muy buenos días a todos, soy yo y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo hacer pivoting con Metasploit en Linux. Preparación para el EJPT porque yo diría que solo entra Windows, pero hipotéticamente si os entra con Linux, que también lo sepáis hacer de esta manera. Dicho esto, si bien puedo decir que puedo estar aquí hablando a la cámara y todo lo que tú quieras, ¿qué tal si mejor nos ponemos directamente con el ejemplo y el concepto teórico de lo que es? Edición, por favor. Buah, chavales. ¡Qué dibujazo! Me vais a decir que no es un dibujazo. Básicamente, el concepto del pivoting. Muchos de los que habéis entrado aquí vais a saber de sobras qué es el pivoting, por lo que estáis mirando ya la parte de cómo hacerlo práctico, pero bueno, me da igual. Voy a explicarlo de todas formas. El pivoting, concepto. Nosotros somos este atacante de aquí. Vosotros ya sabéis, somos este atacante de aquí, el de la izquierda, el del Kali, el del pedazo de dibujo que me he metido, y nosotros queremos llegar a esta víctima. Pero si nosotros le metemos un ping directamente a la víctima, pues no vamos a llegar. Aquí tenéis un ejemplo real por si también queréis verlo de esta forma. Yo tengo estas dos máquinas aquí, chetado, la Metasploitable, que es la final, y la original, que es esta de aquí. Si yo le ejecuto un ping a la IP, que es la que se ve aquí, podemos ver como efectivamente, si yo le doy un control C, he transmitido 3 paquetes que no llegan a ninguna parte. Por lo que, volviendo al dibujo técnico, yo si intento ir de aquí a aquí, no voy a tener conexión de ninguna manera. Por lo que yo tengo conexión a esta máquina de aquí. ¿Por qué? Porque tengo la interfaz 192.168.1 y el resto de la interfaz de red que comparto con esta máquina de aquí. Por lo que con el Kali Linux normal tengo sí, tengo una máquina. Tengo acceso a esta máquina intermediaria de aquí. Y a la vez, esta máquina, como tiene dos interfaces, pues esta máquina de aquí se puede comunicar con esta y con esta al mismo tiempo, por lo que en vez de ir directamente a la máquina víctima, lo que vamos a hacer es usar esta máquina intermediaria, para llegar a la máquina víctima. Lo subrayo un poquito por si no se ve bien. Y entonces, como concepto, siempre hay muchas maneras de hacerlo. Puedes hacer, la de Windows es que tú te traes un puerto 22 aquí, imaginemos que tenemos un puerto 22 vulnerable aquí con credenciales y explotación que nos queremos llevar a atacar. En este caso, lo que haremos nosotros es llevarnos el puerto 22 a nuestra máquina y hacer un localhost, quizás tengo que mejorar un poco la caligrafía, del puerto 22. Básicamente vamos a acceder a nuestra propia máquina porque nos vamos a traer el puerto 22 de aquí a nuestra propia máquina pasando por aquí en medio. Hay veces que en vez de traértelo a tu propia máquina, te lo traes a esta máquina de aquí de en medio y te intentas conectar a esta máquina de aquí en medio. Pero en este caso nos vamos a conectar de forma local. Vamos a ver un poquito cómo me he montado este laboratorio, así facilito por si alguno se lo quiere montar. Básicamente, máquina atacante, configuración, red. Yo la tengo en un adaptador puente, que básicamente va a pillar la IP pues, que tenga mi casa o todo lo que sea necesario. Aquí en avanzado le voy a permitir todo. Seguidamente tengo una máquina intermediaria, que yo la he llamado pivot para diferenciarla, que es Ubuntu. En este caso, en esta de aquí, tengo dos adaptadores de red aquí arriba. Las puedes habilitar, pues porque ahora están encendidas, si no, no las puedes cambiar. Pero en la primera tengo el adaptador puente que tenía la primera máquina Kali, con permitir todo, y la siguiente la tengo dentro de una red NAT Network, que básicamente aquí es donde va a estar el Metasploitable. Cuando yo le pongo la segunda interfaz aquí y me voy a Metasploitable y miro la red que tiene, veo que forma parte de la misma red NAT. Entraría en detalle de lo que es una red NAT, pero ahora mismo no nos interesa. Así que vamos directamente a la parte práctica, que es a lo que habéis venido. Primero de todo, en la máquina de Metasploit, que es la máquina atacante, vamos a usar el módulo de Search Multi Handler. Esto básicamente es la misma comanda que un nc-nlvp y el puerto seleccionado, pero en vez de hacerlo de forma local con nuestra máquina, lo vamos a hacer con el Metasploit. En este caso me está tardando 5 años porque tengo un internet de los chinos de Estados Unidos. Pero ahora que sí que me ha cargado, voy a hacer un use7, que es donde tengo el multihandler, y le doy a Show Options. Aquí en Show Options simplemente tengo que poner el lhost. Si no tengo ni idea de cuál tengo, yo le doy a IPA y veo que tengo un 192.168.140, que es la IP por donde voy a estar escuchando, así que hago un set lhost 192.168.1.140, 49 no, 40, es importante escribirlo bien, si no nos funciona, me ha pasado. Y entonces, ahora en el port yo lo voy a dejar por defecto en 444, pues porque mira, me gusta el número, pero podéis poner el número que vosotros queráis. Ahora me quedo en escucha con la comanda run. Ahora mismo estoy escuchando y estoy esperando a hackear esta máquina aquí
intermediaria que es el pivot. Tú me vas a decir, hostis, pero claro, para hacer eso de ahí, tengo que hackear la máquina intermediaria. ¿Cómo hackeo una máquina intermediaria? Vale, chicos, para hackear una máquina es súper difícil, os lo tenéis que currar mucho, pero yo tengo un trucazo que es este de aquí. Espera un momento que ya llegará. Y así mágicamente consigo una reverse shell donde soy el mejor hacker de la historia. Y aquí tengo, si hago un Juami, veo que soy el root porque soy el... No, sin ir tan lejos. Simplemente, normalmente hackearías la máquina intermediaria, pero aquí simplemente me establezco una reverse shell con esta comanda para ir directamente a la parte del pivoting, que es lo que nos importa aquí. Vosotros sí que vais a tener que hackear la máquina, vulnerarla, escalar privilegios, lo que veáis necesario para poder establecer la reverse shell. Ahora que tenemos la reverse shell, nosotros tenemos una shell normalita. A nosotros no nos interesa esta shell normalita, nos interesa tener una shell superior, que es en este caso, en Metasploit, un Meterpreter. Por lo que con Control Z hacemos background de la sesión y hacemos ahora un search shell to Meterpreter. Si sois inteligentes, vais a ver cómo efectivamente la shell que hemos conseguido la vamos a pasar a un Meterpreter. Por lo que le vamos a dar a use0, ls-l. Me he equivocado de comanda. No os equivoquéis de comanda, por favor. Le dais a show options. Y tenéis aquí las opciones que le queréis dar. El host es básicamente donde la vais a recibir, el 192.168.140, y el session es la sesión que hemos establecido antes. Si nosotros hacemos set el host 192.168.1.140, igual que antes, y en set session le damos a set session 1. ¿Por qué sabemos que es la sesión 1? Porque si yo hago un sessions menos i, no, sessions menos l, vemos aquí que me lista todas las sesiones que tengo, que solo es una, y en este caso me dice que la ID es 1. Ahora que tengo todo lo necesario, porque el puerto es simplemente un payload diferente, da igual, lo podéis dejar por defecto, le podéis dar a run. Aquí vais a ver como la shell normalita que tenía antes, la vamos a pasar a un Meterpreter. Es necesario pasarlo a un Meterpreter porque me vas a decir, ¿para qué tanto texto? Más que nada porque si no, no vais a poder hacer ni el port forwarding, ni tampoco vais a poder hacer el pivoting entre máquinas, por lo que es indispensable, sea un Windows o Linux, hacerlo de esta manera. Ahora que tenemos el Meterpreter correctamente, hago un sessions menos i2 para conectarme a la nueva sesión de Meterpreter y finalmente yo puedo hacer aquí lo que quiera con el Meterpreter y ya estoy dentro de la máquina. Puedo hacer un IPA, ipconfig y ver las interfaces que tengo, que es la 192.168.1.26, que es la que me permite comunicarme con la máquina atacante, y tengo esta de aquí que es la 10.0.2.7. En este caso de aquí necesitamos ahora un one-liner o lo que sea, más que nada para listar todos los puertos disponibles. O bueno, ahora lo que necesitamos es alguna manera de saber qué equipos hay en esta red, porque claro, ahora estamos en la 10.0.2.7, pero no sabemos qué equipos hay aquí dentro. Por lo que en Linux no tenemos, yo diría que no hay un módulo de Metasploit, pero sí que tenemos un one-liner que sirve para escanear todos los puertos. El famoso one-liner que sirve para hacer todo esto es este de aquí. Este es el que acabo de pegar, espero que esté copiado bien porque lo acabo de sacar literalmente de ChatGPT. Vosotros si queréis podéis hacer lo mismo, preguntar por el mismo one-liner que os escanee toda la red. Y en este caso yo hago esto, lo copio, esté aquí en la máquina, yo he hecho un script -dev null -c bash para que básicamente se me vea todo este nombre de aquí. No sé si vosotros tendréis que hacerlo. Yo lo hago por buena costumbre, por tratamiento del TTI, porque no me gusta el SH, me gusta mucho más una bash. Y yo entonces hago copiar-pegar de esta comanda, que vosotros la podéis copiar como queráis. Y básicamente yo aquí sé que cuando tú haces una máquina en VirtualBox, las tres primeras, o sea, estas tres de aquí, pues son básicamente relleno. Yo sé que esta máquina de aquí, la 10.0.2.7, soy yo mismo. Lo puedo ver con un IPA, que es 10.0.2.7 junto con la IP de mi propia red. Por lo que si no son estas tres habituales de VirtualBox, no es esta de aquí tampoco porque soy yo mismo, podemos descubrir el host en la red, que es el 10.0.2.5.
que si vamos aquí de nuevo y repetimos la comanda, vemos aquí 10.0.2.5. Muy bien, ahora que tenemos el host descubierto, ahora que tenemos lo que hay que tener, ¿cómo le hacemos un escáner de puertos? Porque claro, me está fantástico pero para pasarme el puerto, pero ¿cómo me paso un puerto a esa máquina si no sé cuáles puertos tienes? Ahora vamos a hacer una comanda que se llama portscan tcp. Como decía, tenemos que usar ahora el módulo portscan, pero estamos en la misma que al principio. ¿Cómo voy a escanear la red final si la red, que es esta la principal, no tiene acceso con ella directamente? Por lo que primero vamos a crear una ruta. Para crear una ruta, que primero me voy a poner en scanner portscan tcp, ese es el módulo de Metasploit que tenéis que usar, tenemos que hacer route add 10.0.2.7 junto con su máscara de subred y finalmente la sesión donde se encuentra. Ahora que hemos añadido la ruta manual, hay un módulo que es el automático, pero a mí no me acaba de gustar porque no siempre me funciona. Yo recomiendo siempre hacerlo de forma manual. Y ahora que tenemos la ruta añadida, todo el tráfico que pase por la 10.0.2.7 con esta interfaz de red por el Meterpreter 2, o sea, por la sesión 2, ya podemos escanearla. Dicho esto, miramos el Show Options que tiene el escáner portscan tcp. Y aquí ya está bien con el número de puertos que yo necesito, pero si quisiese cambiar el número de puertos, en vez de 1 a 10.000, puedo hacer del 1 al 15.000, aunque me tarde bastante más el escaneo. Si hago bien la comanda, hago un set. Ports 1 al 15.000. Normalmente, si queréis hacer un escaneo completo, le ponéis un 65.000 y ya los tendréis casi todos. Seguimos con el rhosts, que este es la IP de la máquina final. 10.0.2.5, recordemos que esa es la de MSFB, ¿no? También le voy a poner un set threads 10, más que nada porque o si no se tarda el escaneo 90 años. Y con esto aquí yo diría, si no me equivoco, de que ya puedo hacer un run y que esto me va a funcionar. Viendo aquí, yo lo puedo cancelar ya en cualquier momento, pero esto va a ir listando puertos hasta que se acabe. La máquina Metasploitable, ya sabéis que es una máquina conocida por tener muchísimos puertos, así que antes de estar aquí toda la tarde ya veis cómo la comanda funciona, así que le voy a dar un control C para cancelarlo. Yo en el examen, el EJPT, porque sé que muchos lo veis por el EJPT, os recomiendo esperar un rato, más que nada porque yo llegué a encontrar un puerto en un puerto bastante lejano, que no puedo decirlo si no doy spoiler, pero un puerto bastante lejano, esperar que el escaneo termine. Recomendación. Dicho esto, ya sabemos los puertos que tiene la máquina intermediaria. Ahora, ¿cómo nos pasamos el puerto a nuestra máquina local? Hacemos un sessions -i2. ¿Vale? Nos metemos en la sesión 2, en la que tenemos el Meterpreter, y hacemos un port fwd, ojo que lo estoy haciendo en memoria, cuidado, -l, que será el puerto local, lo voy a meter en el 3000, -p80 y -r 10.0.2.5. Básicamente aquí le estoy diciendo lo siguiente, que haga un port forwarding, en el cual en mi puerto local 3000 coja el puerto 80 de la máquina víctima que tiene la IP 10.0.2.5. Yo para acordarme mi memoria hice L de local, P de puerto y R de remoto. Yo le doy a esto. Y efectivamente, chicos, no está bien la comanda porque me falta un add. Ahora que tenemos la comanda bien, podemos hacer lo siguiente, que es entrar a nuestro navegador y hacer un 127.0.0.1 3000 y estamos en la máquina Metasploitable 2. Si queremos hacer lo mismo pero con otro puerto diferente, lo que podemos hacer es hacer, en vez de en el puerto este que ya lo tenemos ocupado, hacerlo por aquí, el puerto 22 del mismo lugar, y ahora si nosotros cogemos, hacemos un control alt T y hacemos un... Espera que me acuerdo la comanda. Después de hacer eso, si nosotros hacemos aquí un nmap sobre nosotros mismos, podremos ver los puertos que tenemos abiertos en nuestra propia máquina. Tenemos el puerto 3000 y tenemos el puerto 4000, por lo cual ya funciona correctamente la máquina. Dicho esto, no me ha funcionado el SSH, pero yo diría que el Metasploitable está loco, os va a funcionar a vosotros, así que no os preocupéis por eso. Dicho esto, espero que os haya gustado, es hasta aquí hasta que ha llegado el punto del port forwarding y del pivoting. Si os toca esto en el examen del JPTV2, tenéis siempre este vídeo, ir haciendo apuntes y nos vemos en el siguiente.